Llegó a la presidencia porque hubo una tragedia en el Uruguay. El 19 de febrero, al mediodía, asesinaron a Venancio Flores. Por la mañana, Berro había intentado un golpe, no militar, un golpe civil, revolucionario para ocupar el gobierno. Había fracasado, estaba preso en el Cabildo. El hijo de Flores, uno de los hijos de Flores, con un grupo de gente, entró al Cabildo y mató a Berro. Los dos líderes de los partidos tradicionales, asesinados el 19 de febrero, el 1 de marzo había que poner presidente. Y un grupo de gente, digamos, de lo que Pareto llamaría la élite urbana, entendió que el coronel Lorenzo Valle podía ser un buen elemento en momentos de tanta tragedia política por los asesinatos y las muertes de los dos grandes caudillos. En 1868 estamos en una situación terrible en el Río de la Plata. La primera cosa que estamos es en la Guerra del Paraguay, en donde el Uruguay está participando y tiene un conjunto importante de gente comandados al principio de la guerra por Venancio Flores. Pero había ocurrido algo mucho más importante que alteraba la vida pacífica del país en el gobierno provisorio anterior al de Lorenzo Valle, que desempeñó después de la Revolución Venancio Flores, que fue que los bancos emisores de dinero del Uruguay, que eran el Banco Comercial, el Banco de Londres, el Banco de Magua y un banco en Salto, se apoyaban en su funcionamiento en un banco de descuentos inglés muy importante. Y ese banco se fundió. Y por tanto hubo una crisis financiera mucho peor que la que tuve yo en mi gobierno. Y en aquella época no había Fondo Monetario, no estaba Enrique Iglesias, y no había Banco del BID, ni había nada. No había nadie que te ayudara en nada. Entonces se dictó en el gobierno anterior un decreto a término que instaló el curso forzoso de la moneda en el Uruguay. Así que fue un mundo en donde por un lado había una conflagración interna permanente. El Uruguay en el siglo XIX, creo que si Maggi no se equivocó, tuvimos más o menos 40 revoluciones, porque las contó en un libro, 40 revoluciones, varias a veces en algún gobierno, como en este caso, internas dentro del Partido Colorado y frente al Partido Nacional. Y además de eso, hubo un proceso de inversión que fue imponente durante todo el siglo XIX y que pese a que no había un sistema jurídico muy estable, muy reconocido, muy independiente, y que no había un sistema institucional que no estuviera siempre poco menos que al borde del abismo, el país recibió una serie de inversiones muy fuertes, muy importantes, que recorrió todo el siglo, hasta 1914 más o menos. Mire, para el Partido Colorado dejó el ejemplo de cumplir con sus obligaciones en los momentos más difíciles que tiene que manejar un presidente. O sea, la primera cosa que tiene que exhibir un partido ante la opinión pública es que cuando tiene que manejar una situación de la sociedad en crisis, responde a esa crisis con una conducta adecuada, acertada, que le ayuda a resolver la crisis. Y eso fue la primera cosa que hizo. O sea, tomó el gobierno en medio de una situación caótica dentro de la sociedad uruguaya, tuvo no sé cuántas revoluciones dentro y fuera de su partido, con esas revoluciones convivió durante los 4 años de gobierno, y el día que tenía que irse, porque le había llegado el término, no pensó en quedarse, como habían pensado mucha gente en aquel tiempo en América, no en el Uruguay, pero en América sí,
y se fue, cumplió con la ley como debía ser. Y al mismo tiempo intentó resolver los problemas más graves que tenía del orden financiero, del orden social y del caos de la estabilidad institucional. Porque si usted está con un gobernante que tiene revoluciones desde el primer día hasta el último día, yo quiero decir cómo son todas las noches de los 365 días de cada año. Son de terror.